nos acompañan una vez más en la charla futbolera, hoy junto al doctor Richard Páez Monzón, técnico o ex técnico de Mineros de Guayana. Todo eso lo vamos a aclarar y por qué se va Richard Páez de Mineros de Guayana. Primero, un gusto saludarlo, profe, siempre divertidísimo poder contar con usted y enriquecedor siempre en cuanto a tema de fútbol se refiere. ¿Cómo está? Buenas, Richard. Bueno, ha sido otra vez el fútbol que nos vuelve a retar y uno como hombre de competencia pues sale a dar la cara, a enfrentar al rival que le corresponde y de la manera que toca. Y hoy más que nunca, pues sí, el fútbol venezolano que está buscando ese horizonte adecuado, pues está hoy atravesando una circunstancia que es muy complicada y eso es lo que nos ha puesto hoy otra vez en el tapete de la información. Profe, a ver, tengo que empezar por preguntarle qué es lo que ha cambiado en Mineros de Guayana, porque hasta hace, no sé, 6, 7 días eran otros propietarios, hay una nueva junta directiva, hay una presión de parte de la liga y otra de parte de la federación por reanudar las acciones del campeonato. ¿Qué cambió para Richard Páez dentro de Mineros de Guayana, dentro del club como institución, de lo que había sido hace algunos días a lo que es hoy en día? No, el escenario que yo recibí en enero del 2020, que comenzamos con una ilusión, con unas ganas con esa intención como técnico de reconstruir, de transformar y de desarrollar yo digo, un concepto de internacionalidad para el equipo minero de Guayana, como prepararlo para la competencia internacional, que es lo que uno en este fútbol venezolano, yo creo que debe ser el reto de todos nuestros técnicos, de que cada equipo en Venezuela crezca, se desarrolle, se organice para ir a la confrontación internacional. Y esa era mi verdadera misión, de volver al fútbol venezolano y con un equipo que venía con un cambio, que venía ya con una infraestructura que evidentemente se le hacía a uno mucho más fácil trabajar, hacer las sesiones de entrenamiento de la manera correcta. Mi personal, mi cuerpo técnico, estábamos a gusto porque contábamos con todas las circunstancias adecuadas para preparar estos entrenamientos que hoy cada día son más exigentes porque son entrenamientos cognitivos, sinérgicos, de repetición o buscar tareas situacionales más cercanas al campo del juego. Y eso se estaba intentando desarrollar. Indudablemente todo eso es un proceso, no es fácil, no es solamente hablar y hacer. Esto es una cuestión yo digo, de construir una empatía entre la calidad o categoría pedagógica que uno tenga con la calidad y la categoría de jugadores que uno cuenta. Y evidentemente eso iba por el camino. No digamos que se nos habían dado las cosas de una vez, sino que sabíamos que había que seguir en esta tarea. Pero en marzo, cuando comenzó el COVID-19 a tocar por primera vez al país, a Venezuela, pues realmente se tuvo que paralizar todo. Y el equipo hizo la reacción natural, como todo el fútbol en Venezuela e incluso el país. Entró en cuarentena, entró en una circunstancia que había que tener cuidado, porque en Venezuela se presentó el COVID de manera diferente. En todos los otros países el COVID llegó por avión, mientras que en Venezuela, cuando verdaderamente hizo su efecto, fue porque llegó por los contagios caminando. Fue ahí donde verdaderamente en Venezuela se presentó la primera fase de número de contagiados importantes. Y creo que en el transcurso de esta cuarentena tratamos de cumplirla, tratamos de iniciar un proceso de mantener las condicionales físicas de nuestros jugadores, pero sabíamos que eso no era posible porque el tiempo estaba jugando en contra. Ya después de 2 meses, ya ese entrenamiento individualizado no hacía mella, ya no estaba haciendo su efectividad. Entonces, cuando vimos que comenzó a aparecer el aumento de las cifras de contagio, nosotros presentamos estas primeras conversaciones con la Junta Directiva de Mineros de Guayana y veíamos que la cosa no estaba por buen camino. Ya nosotros habíamos hecho una advertencia interna de que el pretender comenzar a los entrenamientos de una manera
programada, gradual, era riesgoso porque ya había comenzado a aparecer el número de contagios en ascenso en Venezuela. Y como la información que yo contaba era que a partir del 15 de junio era que se podía aumentar el número de cifras de casos contagiados comunitarios, o sea que eran los que realmente iban a empezar a desarrollar el cambio de la curva lineal a la curva exponencial, epidemiológicamente hablando, de contagio. Y así fue. A partir del 15 de junio comenzó a reactivarse esta situación de los números de cifras que, a pesar de que puedan haber algunos no confirmados, porque muchos de los que están hoy enfermos en Venezuela no están registrados por pruebas ni por haber el paciente o la persona se ha hecho público. Muchos se han quedado en casa, muchos están haciendo más bien mutis, no tratan de ir a los hospitales aquí en Venezuela porque las condiciones hospitalarias en Venezuela son dramáticas y solamente se presentan cuando hay un síntoma respiratorio de alguna insuficiencia verdaderamente respiratoria. Y entonces hay mucha cantidad de enfermos seguramente que se encuentran hoy en sus casas. Y hoy la circunstancia que a mí me preocupa es que ya comenzaron con la decisión apresurada por esta misma circunstancia de algunos equipos de comenzar a entrenar de una manera gradual, supuestamente con un protocolo de seguridad que, si se quiere, es novedoso porque es inédito para el fútbol mundial lo que está ocurriendo, y Venezuela intentando ver cómo comenzar. Yo creo que mi condición es especial porque yo no solamente tengo la experiencia de ser un técnico de nivel internacional que actúa en Venezuela, sino que soy un hombre especial en el sentido que soy médico de profesión y con la suficiente experiencia de comprender lo que está sucediendo. Y es por eso que lo había ya advertido en una reunión interna privada que hicimos los directores técnicos hace 3 semanas, en donde yo les estaba haciendo la advertencia que la fecha que mejor parecía para comenzar era a partir de septiembre, del 1 de septiembre, y dependiendo siempre de la cantidad de cifras de contagiados que iban a aparecer a partir del 15 de junio. Eso creo que lo hicimos en los primeros días de junio. A mí, yo les advertía en esa reunión al resto de mis compañeros y colegas técnicos que era peligroso intentar comenzar con apresuramiento porque no era, yo digo, adecuada y oportuna y sensata esa decisión. Profe, disculpa que lo interrumpa. Es ese momento en el cual usted está junto a sus colegas y los representantes de los equipos, es la reunión que anunció se había realizado la Liga Fútbol pensando en adoptar el plan que a final de cuentas se había anunciado con el gobernador del estado Carabobo y conjuntamente con el ministro del Deporte. Era en intención de ir hacia ese lado, a seguir hacia ese torneo en un eje Carabobo-Yaracuy. O sea, ya habían dado las 2 propuestas. La primera fue la de la Federación Venezolana de Fútbol, y unos días después salió la liga diciendo, reclamando que esa no debería ser, que no les habían tomado en cuenta, que habían tenido una decisión unilateral de la federación. Nosotros en aquel momento decíamos que verdaderamente parecía lo más sensato lo que estaba proponiendo la Federación Venezolana de Fútbol, porque planteaba como fecha septiembre y planteaba una posibilidad de 2 grupos que deberían hacerse inclusive por razones geográficas. Nosotros lo planteamos internamente y creíamos que era una propuesta que llevaba a una condición de sensatez y que la posibilidad de hacerlo en una sola ciudad corría mucho riesgo, pero tratar de hacerlo en 2 grupos en una sola ciudad. Eso fue lo que se planteó en esa propuesta de los directores técnicos que se llevó ante la Liga de Fútbol de Fútbol 2020. No fue, hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión, oficialmente hablando, porque para mí todo se ha frenado en vista que comenzó, como te digo, las cifras de contagio en Venezuela a aumentar a partir del 15 de junio, porque ya lo tenían todo diseñado para comenzar el 1 de agosto
o incluso antes, el 15 de julio, para comenzar el torneo en Valencia. Pero a raíz de que comenzaron a aparecer el aumento de estas cifras de contagio en Venezuela, para mí fue un acto como de frenar esa intención, tanto que hasta ahora no lo han dado ninguna fecha oficial. O sea, que todavía sigue siendo una duda, una incertidumbre cuándo comienza la fecha oficial del torneo del fútbol venezolano. Pero sí se ha adelantado, porque ya se había adelantado internamente seguramente a los equipos que comenzaran a entrenar a partir de ahora, el 15 de junio o a partir de esta fecha, que ya estamos a finales de junio y es ahora que están comenzando. Hace una semana comenzaron los equipos a entrenar, 2 o 3, ya hay como 5 o 6 comenzando a hacerlo, ese protocolo novedoso y que realmente no reúne el 100% de garantía de prevención de contagio. ¿Qué motiva la Entonces, renuncia, hoy, profe? Disculpe, ¿qué motiva la renuncia de Richard Páez de Mineros de Guayana? Única y exclusivamente el tema de cómo se estaba manejando y la prisa para reanudar el campeonato. sí, yo creo que mi razón fundamental, y que fue lo que yo les puse a mi directiva en Mineros de Guayana, que no podía yo convalidar como médico que soy una aventura, porque a mí me parece una aventura, es arriesgar sin necesidad. Cuando, en epidemiología, en medicina, que es lo que yo conozco, yo entiendo claramente que si hay que cualquier decisión que se vaya a asumir va a tener pro o contra, pero que el riesgo es mayor si lo asumimos ahora de comenzar a hacer los entrenamientos de preparación cuando está comenzando a crecer la curva exponencial. O sea, es demasiado riesgo comenzar a que nuestros jugadores y nosotros mismos dentro del plan del cuerpo técnico que va a trabajar, por más calidad de protección que exista, siempre puede haber alguna fuga, alguna filtración. Y entonces esto es el riesgo que yo no puedo asumir o convalidar como hombre que soy de médico. No soy solamente un director técnico de fútbol, sino que entiendo claramente que este no es el momento apropiado. Mi idea, mi sugerencia era esperar un poco más, dejar pasar que esta curva siga creciendo, que ese plan de prevención que hay en el país, que no se cumple de una manera cabal, porque lamentablemente aquí no han visto, aquí no ha aparecido el coco en la calle. Aquí hasta que no vean los muertos en la calle es que van a aprender que eso que pasó en el mercado de las pulgas en Maracaibo, lo que puede suceder en cualquier mercado o foco o epicentro de concentración de gente en cualquier zona de Coche o en cualquier zona de Petare o en cualquier zona de allá de San Félix en Ciudad Guayana o en cualquier centro en donde masivamente se encuentra la gente. Entonces creo que es el momento que hay que tener mayor prevención de cumplir con la cuarentena en cualquier ciudad de Venezuela. Entonces comenzar a entrenar de esa manera tan inédita y que haya alguna fuga o filtración. Ya hoy me han dicho que hay 2 jugadores que fueron COVID positivo en un equipo en Venezuela y que ya los tienen aislados del resto del grupo, porque es algo natural, eso va a suceder. Entonces, ¿por qué apresurarnos? ¿Cuál es la razón? Si no hay una razón, hay tiempo suficiente todavía. Si comenzamos por ahí el 1 de agosto, por decir yo, el primer día para comenzar a entrenar y empezar el campeonato el 15 de septiembre de la manera mejor diseñada. Yo sigo pensando que el mejor diseño hasta es inclusive dividirlo en 4 grupos para que haya menor concentración de gente en 4 zonas que tengan la capacidad adecuada para enfrentar esta situación de protocolo. Y que cada equipo a partir del 1 de agosto comience a desarrollar un protocolo adecuado de acuerdo y dependiendo de los números. Porque cuidado, pues en Venezuela se disparan los números y todavía en agosto sigamos con cifras altas si no se cumple con un mecanismo de prevención o de cuarentena adecuado. Entonces, eso es lo que yo estoy advirtiendo y la única forma de hacerlo verdaderamente eficiente es diciendo, me aparto.
me retiro y de una manera consensuada lo hicimos con la junta directiva y creo que fue lo más prudente y lo mejor. Es como un llamado de alerta, no es para generar alarma, no es un pájaro de mal agüero, es un médico que sabe de eso y que sabe de lo que estamos arriesgando si nos exponemos a una condición de empezar los entrenamientos de la manera como está todo diseñado. Profe, obviamente a veces en las redes sociales, en el Twitter, se escribe cualquier cosa, pero a veces cualquier cosa termina generando opinión, se termina convirtiendo en una bola de nieve. Eh, se ha dicho, precisamente en redes sociales y varios periodistas lo han replicado, que Richard Páez se habría ido de Mineros de Guayana porque el club no aceptó pagarle $20,000 de salario. ¿Es eso cierto? No, no. Es falso de toda falsedad, como dicen los redundantes, pero es que hoy en Venezuela a veces hay que redundar. Evidentemente que yo vine o regresé al fútbol venezolano en unas condiciones que Minero aceptó. El compromiso fue de un mutuo acuerdo. Ellos estaban, al día que yo me he retirado de esta condición de técnico de Mineros de Guayano, he logrado, porque ha sido un trabajo de parte y parte, he logrado que todo el cuerpo técnico para la fecha que habíamos finalizado nuestro trabajo el 15 de marzo, en este momento todos han sido cancelados sus honorarios. Habían algunos que tenían 10 meses de retraso en enero, 8 meses de retraso en enero. Y yo he logrado en estos 2 o 3 meses que estuve trabajando hasta la fecha que me he retirado, que al cuerpo técnico en su totalidad se le pagó todas esas deudas y se puso al día hasta el 15 de marzo del 2020. Igual con el plantel de jugadores de Mineros de Guayana. Hasta el 15 de marzo del 2020 fueron todos debidamente cancelados sus deudas, porque hubo algunos jugadores que cuando yo llegué tenían ya deudas de 6 y 7 meses, y 4 y 5 meses. Y en esa conversación, en esos movimientos que uno como técnico tiene, pues logramos que estas circunstancias se pudieran lograr poner en saldo a favor o negativo ya para nuestros jugadores y cuerpos técnicos. En relación a sus colegas, cuando usted plantea esta situación de, a ver, llamarlo, de la no conveniencia de reanudar el campeonato en las condiciones que actualmente se encuentra el país a nivel del COVID-19, ¿ha encontrado receptividad en los colegas, en otros entrenadores de otros clubes de primera división? Porque al final de cuentas, a mí lo que me contaron es que la Liga Fútbol tenía listas las 19 cartas de los 19 equipos de primera división para reanudar el campeonato. El apoyo fue total y el acuerdo fue total, unánime en la fecha. O sea que todos entendimos que lo prudente era comenzar el 1 de septiembre. Nosotros poníamos 1 de septiembre y que iba a depender de las cifras que iban a aparecer, porque en ese momento no habían cifras altas de contagio cuando nosotros estábamos reunidos. Yo se le había hecho la advertencia que a partir del 15 de junio era que iba a comenzar los datos de aumentar la cifra de contagios como verdaderamente sucedió. Y es lo que decimos. Habíamos acordado que la fecha más prudente era el 1 de septiembre y que eso significaba que para comenzar a entrenar era a partir del 15 de julio como una probable fecha y que debería cada equipo empezar en sus sitios de domiciliarios de acción para evitar que llevar 2 meses o un mes antes a todos los equipos a la ciudad de Valencia, que parecía una locura total o una insensatez, por lo menos desde el punto de vista epidemiológico. Creo que hoy la circunstancia cambia en el sentido de que los jugadores y los cuerpos técnicos, debido a la presión de que son convocados para comenzar a entrenar, ellos es ahí donde no pueden tener una posición firme, yo digo hasta de protección, sino que tienen que cumplir porque el equipo los está llamando, porque tienen un contrato que los prácticamente, digámoslo así, los obliga. Pero Richard Páez por eso que asume esa posición personal, profesional, pero que lo que está dando a entender es que no deberíamos comenzar en esta fecha una situación que es peligrosa desde el punto de vista de salud.
Y que sencillamente si no hay garantías de seguridad, obviamente, yo por lo menos lo veo así, para mí es totalmente irresponsable salir a jugar el campeonato en las condiciones que hoy se presentan, porque es muy cierto lo que usted decía, a partir del 15 de junio el aumento de los casos específicamente en Venezuela ha sido altísimo y conocemos las condiciones hoy por hoy de salubridad, sobre todo el circuito de hospitales públicos en Venezuela no cuenta con las mejores eh, condiciones como para poder atender un aumento que se pudiera dar significativo. Si concentran a todos los jugadores, pues a menos que los tengan en una burbuja, y le voy a traer a la mesa lo que está haciendo, por ejemplo, la Major League Soccer. Los concentran a todos en Kissimmee, en un hotel de Disney, en lo que llaman la burbuja, de ahí se trasladan al complejo que les queda 5 minutos en vehículos de la Major League Soccer. Nadie puede abandonar esa concentración, salvo los empleados del resort donde están hospedados. Estas personas van a sus casas, se relacionan con su familia se han relacionado con alguien más y van a volver a trabajar al hotel. Y por muchas medidas de seguridad que exista, también existe el riesgo de el COVID-19. Y tanto es así que, bueno, precisamente hace unos días la Major League Soccer reconoció que hubo 24 casos, de los cuales 18 son jugadores. Eso teniéndolos a todos en una sede única. No, es que ni que hagan todas las medidas mejor planificadas, siempre hay filtración, siempre va a haber, y ahí es donde está el riesgo. Es esto, hoy ha cambiado el mundo por el COVID-19. Tenemos que saber convivir con estas circunstancias. Tenemos que aprender a relacionarnos, a tener un contacto social que cada día se va a ir. Al final terminaremos otra vez, Dios quiera, en una condición normal. Pero eso va a llevar tiempo. Entonces, nosotros lo que estamos es teniendo una advertencia porque a pesar de las medidas que se puedan cumplir, se puede haber estos desfases o estas dificultades y que se pueda provocar un contagio. No queremos nosotros formar parte de un epicentro de contagio y que sea esa la raíz de comenzar a producirse un contagio acelerado. Porque hasta el 15 de junio en Venezuela solamente había como 947 casos. Y desde el 15 de junio a finales de junio, que es hoy, hay 5.300 casos. Carabobo, que en aquel momento tenía y se dio esa responsabilidad y la asumió en esa responsabilidad el presidente del equipo de academia de Puerto Cabello, y que era a su vez el gobernador del estado Carabobo, se dio la responsabilidad, porque eso no era fácil asumirlo así, porque tenían 6 casos y hoy tienen 45 casos. Entonces, que no me digan a mí que esa decisión no es apresurada, sabiendo que se está comenzando a aumentar la cifra de contagios en Venezuela. Profe, ya desde el punto de vista del ex técnico de Mineros de Guayana, ¿cómo se ve desde afuera, o a veces desde adentro también, desde el hecho de ser técnico de un club de primera división, cómo se ve el hecho de la disputa que existe, porque es muy evidente, es notoria, me atrevería a decir que es hasta grosera, entre la presidencia o la directiva de la Liga Fútbol y la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol? No sé, yo desde mi punto de vista, como alguien que ama y analiza el fútbol, yo termino viendo que en vez de empujar el carro todo en la misma dirección, cada quien ala para su lado. Incluso la segunda división también está alando para su lado. Y pareciera ser que nadie se pone de acuerdo. ¿Cómo se ve eso en el día a día? ¿Cómo le afecta en el trabajo en el día a día a un técnico de un club de primera división? ¿Y cómo lo ve ahora Richard Páez fuera de Mineros de Guayana? No, bueno, esas son una de las razones, pero la más importante quizás, del por qué el fútbol venezolano no termina de consolidarse, no termina de aprovechar el boom vino tinto, el ejemplo de la selección nacional que se la dio a todo el país y que evidentemente es a raíz de esa situación que nuestros dirigentes deberían de convocarse, de congregarse, de hacer un solo equipo. Y esta demostración que nos han mostrado es que evidentemente están en cortocircuito y eso no va a permitir crecer, desarrollarnos como fútbol en general. Yo considero que es eso, lo que hay que tratar es que estos tiempos, que son tiempos de que se habla de cuarentena o de distanciamiento social, debería ser más bien de aprovechar a través de estas plataformas, de tener conversaciones, de decirse de todo, pero de una manera directa a través de esta plataforma y conseguir acuerdos solidarios
se lo dije en forma directa al presidente de la Liga Fútbol, que ellos deberían, lo primero que ellos deberían tener como objetivo es consolidarse como organización, consolidarse de una manera grupal, consolidarse en objetivos comunes, consolidarse en tomar decisiones consensuadas, que no tomen decisiones individualizadas, que no tomen decisiones que no vayan a favor y que no asuman después las consecuencias, porque no es solamente tomar una decisión, es asumir las consecuencias que van a sufrir y que sea una consecuencia que sea compartida, que no sea tomada por una parte, ni siquiera por el sector político, porque están permitiendo que el sector político comience a influir en las decisiones deportivas que son autónomas de la Federación Venezolana de Fútbol o autónomas de la Liga Fútbol, que deberían compartir con ellos la responsabilidad de asumir una decisión en conjunto. Hoy, esto que está afectando al fútbol en Venezuela, indudablemente tiene que decisión la política educacional que conduce hoy a este peso es lo que deberían de hacer. Entonces, no es que de un sector o de otro, o de una manera autocrática por un sector o por otro. Me parece que esa es la mejor lección o el mejor aprendizaje que nos está enseñando el COVID-19, fundamentalmente a la dirigencia del fútbol venezolano, que debería de que tomar decisiones en este momento tiene que ser una decisión en conjunto, porque las consecuencias también las tienen que asumir en conjunto. Profe, voy a ir con un tiro largo directo, a ver cómo me lo ataja. El año que viene se esperan elecciones de la federación. Ya Richard Páez participó en su momento con una plancha. Incluso Richard Páez denunció cosas que sucedieron en ese proceso eleccionario de la Federación Venezolana de Fútbol. Hoy en día no tiene equipo Richard Páez porque acaba de renunciar a Mineros de Guayana, acaba de rescindir su contrato con el club. ¿Podría estar Richard Páez pensando en tener el año que viene su plancha, irse a las elecciones a por la silla federativa? Cuénteme. No, bueno, yo lo que te digo, Richard, es que hoy, año 2020, las condiciones son peores que las del 2017. Cuando yo me retiré de las elecciones, previo a las elecciones, porque yo no participé, yo no le di aval a esas pseudoelecciones, entonces hoy más que nunca es peor, porque las condiciones de limpieza y de transparencia en estas elecciones son totalmente incorrectas e inválidas. No hay forma de que esto se pueda cambiar, porque está contaminado por el sector de que la política forma parte de la Federación Venezolana de Fútbol, incluso uno de sus integrantes es el ministro del Deporte, entonces indudablemente el IND no puede cumplir de una manera, yo digo, justa e imparcial, porque uno de ellos forma parte de la Federación Venezolana de Fútbol actual, entonces es imposible. De esta manera es imposible participar en una pseudoelección. Eso no son elecciones. Claro, uno cuando ve ese escenario, a ver, vamos a empezar a sumar factores. Usted me dice, es imposible tener unas elecciones limpias, justas, dentro de, para apostar a la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol. Diferencias entre la federación y la liga, una liga que no se ha hecho sólida como grupo, prisa para poder jugar un campeonato y presencia, decirlo de alguna manera, o injerencia del Estado dentro de la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol. Sobre esto último, yo tengo que decir que eso lo sabe Infantino. ¿Por qué la FIFA no actuó entonces? ¿Por qué lo permitió? Porque lo conocen desde que Laureano organizó su plancha y terminó ganando. Y ahí estaba, en esa plancha figuraba un ministro en aquel momento y la FIFA lo sabía y lo permitieron. ¿Por qué no actuó entonces la FIFA, profe? Bueno, FIFA cuando no quiere responder, no responde. Bueno, esas han sido hoy las respuestas del profesor Richard Páez. La verdad, como siempre, un gusto hablar con usted, profe. Siempre el reconocimiento público a su apertura, a nunca decirle no a un medio, aunque algunos se empeñen en censurar, que no es el estilo de Richard Páez. Afortunadamente, usted siempre ha sido frontal, ha dicho lo que ha pensado y quizá por eso, pues, no termina siendo
considerado para muchas cosas dentro del fútbol venezolano. Como siempre, agradecerle, profe, por estos minutos en la charla futbolera. Gracias, Richard. Esto es lo que he mantenido, coherencia. Y eso es lo que pedimos siempre a nuestros dirigentes, coherencia. Y verán que las cosas serán diferentes. Muchas gracias, Richard. Y bueno, Dios quiera que la sensatez llegue a nuestra dirigencia en el fútbol venezolano, tanto en la liga como en la federación. Claro que sí. Gracias a Richard Páez Monzón, también a ustedes por habernos acompañado. Esto fue La Charla Futbolera.